Bueno, vamos a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 16. El Evangelio de Juan, capítulo 16. Y vamos a leer desde los versículos 7 al 14. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 14. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Bueno, vamos a ver cuál es la enseñanza del Señor ahí. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Un amigo en su cumpleaños le regaló a su colega un par de guantes. Y unos guantes muy, muy bonitos, muy buenos, de cuero, forrados por dentro con piel. Y dije, toma, por tu cumpleaños. Y entonces estaba tan contento, hombre, muchas gracias. Qué bueno que me has regalado estos guantes, qué bonitos. Y él los mira, los abre en la caja, los mira, los guarda, muchas gracias. Pero como él donde vivía no hacía mucho frío, entonces los guardó en su armario y se olvidó de ellos. Pasado el tiempo, pues ese hombre tuvo que salir de ahí porque no había trabajo, y entonces encontró trabajo en una zona mucho más fría. Y entonces se acordó de los guantes. Mira, pues a mí me van a hacer falta los guantes, porque hace un frío ahí para trabajar y para vivir allí, me vendrán muy bien los guantes que me regaló mi amigo. Así que fue y abrió la caja y tomó los guantes, y entonces cuando fue a meter la mano para ponérselos, vio que había algo dentro. Y entonces, al descubrir lo que había dentro, se encontró que cada dedo estaba lleno con billetes. Su amigo le había metido billetes de 100 en cada uno de los dedos. ¡Ay! Si yo hubiera mirado antes lo que había dentro de los guantes. ¿Y sabe lo que nos pasa a nosotros los cristianos? Que el Señor nos ha hecho un gran regalo, el regalo del Espíritu Santo. Y sabemos que lo tenemos, pero está guardado ahí en el armario para ver si algún día nos hace falta. Y todas las bendiciones que el Señor nos ha provisto en la persona y la obra maravillosa del Espíritu Santo, no las conocemos o nos hemos olvidado de ellas. Así que si nos preguntamos, ¿conoces al Espíritu Santo? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué quiere el Espíritu Santo de ti? ¿Y cómo puedes ser lleno de Él? Esperamos que al pensar en la palabra de Dios en todo esto, entendamos que Dios nos ha dado una gran bendición, la bendición de marcharse y dejarnos al Espíritu Santo hasta que Él regrese. ¿Cómo podemos experimentar el poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra iglesia? Porque esa es la clave para vivir una vida abundante, una vida llena de Dios, una vida en la cual podamos glorificarle. Entonces Jesús dijo que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los creyentes cuando llegara el momento.
Luego entonces, el Espíritu Santo para muchos cristianos es una especie de adorno. El Espíritu Santo tiene poco que ver con nuestra vida particular, aún a pesar de su importancia. Y Jesús nos enseña mucho sobre el Espíritu Santo, y la palabra de Dios está llena de esa enseñanza, pero vamos por partes. Antes de poder nosotros experimentar el fuego de Dios en nosotros, el poder del Espíritu Santo en nosotros, tenemos que conocerle. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, la palabra de Dios es muy clara en cuanto a esto. El Espíritu Santo es una persona. No es un motor, no es una fuerza, no es algo, es alguien. Jesús dice, Él os enseñará. Él será el consolador, el abogado, el tutor, el maestro, aquel que convence, aquel que glorifica, aquel que guía, aquel que enseña, aquel que os revelará todas las cosas. Y la palabra de Dios dice que el que escudriña, el Espíritu todo lo escudriña, el Espíritu todo lo analiza, todo lo conoce, aún lo profundo de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es algo, es alguien. Por eso dice el Señor, nadie conoció a Dios sino el Espíritu de Dios. Y nadie puede conocer al Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Lo puede llamar en el sentido de salvación. El Espíritu Santo es una persona porque cuando Pablo y Silas quisieron ir a predicar a una parte, el Espíritu no se lo permitió. Y es más, el Espíritu Santo es una persona porque Él reparte dones a cada uno en particular como Él quiere. Porque el Espíritu es una persona, no es una cosa. Y digo esto porque hay muchos que creen que el Espíritu Santo es una máquina. Haces tal cosa y el Espíritu Santo te da estos dones. Haces tal cosa y el Espíritu te lo da. Además, ellos piensan que son propietarios del Espíritu. El Espíritu Santo es una persona que inspiró la Biblia, que intercede por nosotros. El domingo pasado estuvimos viendo que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu. Es como aquel enviado de Dios, como el notario del Señor que nos dice, tú eres hijo de Dios. Y estuvimos viendo cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos cómo lo hace, pero lo hace. Un intercesor que clama. Y la palabra del Señor dice que el Espíritu puede ser entristecido. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo es celoso por nosotros. Y el apóstol Santiago, dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Quiere decir que tiene celos de nosotros, que quiere que estemos con el Señor. El Espíritu Santo obra como aquel amigo del esposo. Tú piensa en esto. Un hombre que está casado tiene a su esposa y tiene un buen amigo, su más íntimo amigo. Y el íntimo amigo se entera de que su esposa está teniendo por ahí una aventurilla. Entonces ese amigo del esposo tiene celos y dice, mira lo que está haciendo mi amigo. Y va detrás de la esposa infiel y le dice, ¿pero qué haces? No, es que ¿pero qué haces? Vuelve con tu esposo. Y el Espíritu Santo, ¿cuál es su labor? Cuando ve que nosotros estamos mirando al mundo y queremos tener aventuras sucias con el pecado, entonces el Espíritu Santo dice, ¿qué estás haciendo? Vuelve con Cristo. Es a Él a quien le debes lealtad y fidelidad. Él solo te da amor y así se lo pagas tú. Entonces el Espíritu Santo está para velar por nosotros y para velar también por nuestra relación con Dios. Y el Espíritu Santo es una persona distinta al Padre y al Hijo. La palabra de Dios enseña que Dios es uno. Solo hay un Dios. Pero en Dios existen tres personas a la vez. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto es algo tan claro en la Biblia. Muchos no lo entienden esto. No lo entienden o no lo quieren entender. Yo no sé quién para juzgar. Pero cuando Jesús habla del bautismo y dice que todo aquel que es creyente debe bautizarse en agua,
Él dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3. Son 3. Cada uno es distinto. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es aquel que ha sido dado para guiar a la Iglesia de una manera especial. Y Hechos de los Apóstoles lo enseña por todas partes. Cuando la Iglesia cristiana antigua se reúne, porque había un problema muy grave, que había gente que estaba enseñando mentiras y estaba diciendo que había que guardar la ley y ser muy bueno para ir al cielo, que había que circuncidarse y guardar los mandamientos de Moisés y los mandamientos de los seguidores de Moisés, seguidores equivocados de Moisés. La Iglesia toma la decisión de rechazar todo eso y de quedarse con el Evangelio de la gracia en Cristo. Y entonces cuando acaba ese concilio, esa reunión de las iglesias allá en Jerusalén, dice el apóstol Santiago, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros tomar esta decisión. El Espíritu Santo estaba guiando a la Iglesia para mantenerse fiel a la palabra de Dios, fiel al Evangelio, pese a las mentiras que se estaban transmitiendo. Cuán agradecidos tenemos que estar al Espíritu Santo porque Él nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos persuade de cuáles son nuestros pecados. Yo no puedo creer que alguien diga que está lleno del Espíritu Santo, que tiene el Espíritu Santo y practica el pecado. Hay algo que no funciona. Porque el Espíritu Santo es aquel abogado que nos muestra lo que realmente somos. Y cuanto más del Espíritu Santo tienes, más pecador te ves. Más necesitado del Señor te ves. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos enseña la justicia, nos guía. Y esa es su obra en el corazón de cada persona. Así que, cuanto más del Espíritu, menos de nosotros. Y como es el Espíritu Santo, Él obra la santidad a las personas. ¿Sabes? Hay gente que dice, oh, esta persona sí que está llena de Dios, esta está llena del Espíritu Santo porque mira lo que hace, mira lo que dice. Analiza su vida. Porque el Espíritu es un Espíritu Santo, amigo. No es un espíritu de espectáculos y circos, sino de santidad. La palabra de Dios llama al espíritu de santidad. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y Él nos lleva a buscar la solución a nuestro problema, que es el pecado. Pero ese mismo espíritu también llama a hombres y mujeres para servirle, y los capacita, los equipa. Y es por esto que es tan importante su obra en la Iglesia. Además, el Espíritu Santo es una persona divina. ¿Y tú sabes por qué? Porque el que blasfeme contra el Espíritu Santo no va a tener perdón nunca. Ahora explicaremos eso. Tú sabes que había la costumbre en la Iglesia antigua de el que quería, viendo la necesidad que había en la iglesia de mucha gente que no tenía para comer. Había algunos hermanos que decían, yo tengo 3 fincas, voy a vender una finca y voy a traer el precio a los apóstoles para que ellos lo distribuyan, para que mis hermanos coman. Eso es lo que hacían los cristianos antiguos. ¡Qué locura!, ¿verdad? En vez de comprar más fincas. ¿A quién se le ocurre? Es que los cristianos antiguos estaban locos. Porque como su corazón estaba puesto en Jesús, no estaba puesto en dinero, pero nosotros no, ¿verdad? Pues sabía que lo hacía. Dice que ninguno decía tener nada suyo propio, sino que lo ponía a disposición de los otros, y no había entre ellos necesitados. Y entonces hubo un tal Ananías. ¿Hay algún creyente que se llama Ananías? Aunque había una Ananías también, que fue el que le impuso las manos a Pablo para que se sanara. Y Zafira. De Zafiras conozco menos. Vale. ¿Qué hicieron Ananías y Zafira? ¿Te acuerdas? Ellos pues oyeron el llamado, vieron que había hermanos que estaban haciendo eso y dijeron, vamos a nosotros a vender también una finca. Oye, Pedro, mira, nosotros también queremos ofrendar al Señor. Ah, muy bien, qué bueno. Vamos a vender una finca también nosotros y vamos a traer el precio aquí, el dinero que nos han pagado por la finca para la obra del Señor, para la gloria de Dios. Ah, qué bueno, muy bien. Pero cuando vendieron la finca y tuvieron las perras en la mano,
500, 600, 700. Dijeron, nos hemos pasado, Se va a poner muy contento el tesorero de la iglesia. Nos hemos pasado. Vamos a hacer una cosa, Zafira, ¿qué te parece? Yo no sé quién se lo propuso a quién. Vamos a hacer una cosa. Vamos a decir que la finca nos han dado 40.000, cuando nos han dado 85, y nos quedamos con esta parte. Y el resto lo damos a la iglesia. Y vamos a quedar fantásticos. Ahora pone una placa ahí. Ananías y Zafira, muchas gracias. Y nadie lo va a saber. ¿Guardamos esto? Y nadie lo sabe. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Te acuerdas? ¿Qué fue lo que pasó? No habéis mentido a los hombres. El Señor, el Espíritu Santo, les reveló a los apóstoles la mentira que estaban haciendo. No habéis mentido a los hombres, sino a Dios. Y en ese momento murieron. Ya se ha despertado, ¿eh? ¿Te imaginas eso? Dice que un gran temor cayó sobre la iglesia. ¿Tú te imaginas que el Espíritu Santo le quitara la vida a alguien fulminantemente en la iglesia por pecar contra él? Diríamos, ¿qué dices? ¿Te imaginas lo que es eso? Pero con Dios no podemos estar jugando, ¿eh? Por eso sabemos que el Espíritu Santo es Dios. No le habéis mentido a los hombres, no nos habéis engañado a nosotros. Le habéis mentido al Espíritu Santo y por lo tanto tú vas a morir. Y los dos murieron. Y un gran temor vino a la iglesia. El Espíritu Santo es Dios porque todas las profetas anuncian, por ejemplo, ¿a dónde me iré de tu Espíritu y a dónde huiré de tu presencia? El Espíritu Santo está en todas las partes, en todo lugar. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Quién le ayudó aconsejándole? Es el Espíritu Santo igual a Dios. Tiene los mismos atributos de Dios. Y eso lo sabemos porque Él es el único que puede cambiar el corazón de piedra en un corazón nuevo de carne. Es el único que puede trabajar en todas las vidas a la vez. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, no podría estar en todas partes. No podría estar bendiciendo la iglesia de Tomelloso y la iglesia de Nueva York y la iglesia de Afganistán. Pero está en todas partes, consolando, bendiciendo, llenando y salvando. Había una fábrica de coches que recibieron un material nuevo, un metal nuevo que se había inventado. Y entonces los obreros allí tenían un problema para poder cortar ese material, esa aleación de metal. Era tan grande que la maquinaria que ellos tenían no podía cortarla. Entonces se vieron con un problema. Oye, no vamos a poder cortar este metal para fabricar los coches. ¿Qué hacemos aquí? Entonces fueron a preguntar al ingeniero: oye, este material nuevo no podemos cortarlo. Entonces él dijo: ¿con qué estáis cortando el material? No, mira, con estas radiales, estas cosas. No, estáis equivocando. Este material solo se corta con diamante. El diamante es lo único que podía cortar ese metal y adaptarlo para trabajar con él. El Espíritu Santo es el único que puede cortar nuestros corazones, pulverizar el corazón de piedra y darnos uno nuevo de carne. Solamente lo puede hacer el Espíritu. Y por eso dice el Señor: quitaré el corazón de piedra, pondré un nuevo de carne y pondré en ellos mi espíritu para que me amen, para que guarden mis mandamientos. Entonces el Espíritu Santo sabemos que es Dios porque es el único que puede transformar la vida, el único que puede hacer que un perseguidor de la iglesia y un blasfemo como Pablo se convierta en el gran apóstol del Señor y muera por el Señor. El Espíritu Santo es el único que puede hacer que un egoísta se convierta en generoso, que un traficante de esclavos se convierta en predicador del Evangelio, que alguien que aborrece a su esposa la ame y la restaure, que alguien que es un tacaño y un avaro se convierta en generoso,
Que alguien que está con su mente pensando en suciedades, ahora esté glorificando a Dios. Que alguien que cantaba canciones en una taberna borracho pueda venir a la iglesia a cantar alabanzas a Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo, que hace que las personas cambien. Y por eso sabemos que Él es Dios, porque Dios es el único que te puede cambiar. Hay quienes piensan que la fe cristiana consiste en creer cosas, que también. La fe cristiana significa tener al Espíritu de Dios dentro. El reino de Dios, amigos, no consiste en comida ni en bebida, no en normas y reglamentos, no en mandamientos, no en costumbres, no en prohibiciones, esto sí y esto no. El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay creyente. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Porque sin el Espíritu Santo nadie puede ser cristiano. Y sin el poder del Espíritu Santo ningún cristiano puede progresar, porque no tendrá nada para moverse. Su motor estará parado. Su vida no va a traer fruto. Y el Espíritu Santo es aquel que es, como hemos dicho, distinto al Padre y al Hijo, pero que está en coordinación con ellos para cumplir su obra. Es algo maravilloso como la Biblia presenta a Dios. La Biblia presenta a Dios en la persona del Padre, que envía a su Hijo, el Salvador. Y luego el Hijo envía al Espíritu Santo, y ya lo dice en Hechos capítulo 2, cuando Él viene sobre la Iglesia. Entre ellos hay un pacto de bendecir a la humanidad, de salvar, de traer vida eterna. Y entonces el Padre da testimonio en el bautismo de Jesús desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oíd. Y en ese momento, ¿quién bajó del cielo? ¿Quién bajó? El Espíritu Santo. En forma de paloma se posó sobre Él. Y Juan dijo: aquel a quien veas que el Espíritu Santo desciende y permanece sobre Él, ese es el que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ese es el Mesías. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres hacen que la salvación sea eficaz. El Padre planea la salvación, amando al mundo. El Hijo ejecuta la salvación, muriendo en la cruz, haciendo el trabajo más difícil. Y el Espíritu Santo ahora coge esa obra de la cruz y la aplica a nuestro corazón para que tengamos fe y para que el beneficio de la obra de Cristo se aplique a nosotros, con el fin de que tengamos la sanidad. Voy a poner un ejemplo de esto. Para aquellos que hemos pasado por el quirófano unas cuantas veces, a ver si nos arreglaban, aunque ya algunos no tenemos arreglo, pero sabemos que hay diferencia entre los distintos médicos. Yo conocí a un médico de un accidente que tuve de tráfico. Conocí al médico que me hizo todas las pruebas y me dijo: tenemos que operarte. Y digo, bueno, ¿y quién me va a operar? El último accidente que tuvimos, que fue el cuello anatómico del húmero izquierdo, que por eso que estoy así un poco cambado. No te preocupes, que ya Dios me va a arreglar. En la resurrección seré, una máquina. Entonces, ese médico, que era el jefe del hospital, el jefe de traumatología del hospital, él era el encargado de ver qué me pasaba y cómo podían hacer y tal. Y entonces él dijo: bueno, tenemos que operarte, pero estás de suerte. Eso me dijo. ¿Ah, sí? Sí, porque tenemos un cirujano muy bueno aquí, que además, esto fue providencial, esto es cosa del Señor, además acaba de venir de un congreso para tratar la lesión que tú tienes. Digo, no me digas. Sí, acaba de venir, pero así que yo no te voy a operar, él lo va a hacer mejor que yo, así que vete para allá con él. Entonces cogió el médico, me ve: oye, ¿estás hecho polvo, no? Sí, mira, aquí te voy a aplicar la técnica que yo he aprendido. Las agujas Schneider, no sé, es cosa de los alemanes. Unas agujas que me pusieron ahí, me operaron y me arreglaron el ya puedo tal. Entonces el jefe le encomendó a mí a ese cirujano.
Y el cirujano me operó. Me puso unas agujas aquí y tal. Y ahora me dice, bueno, la operación ha salido muy bien, estupendo, eso me ha salido estupendamente. Vale, ¿ahora qué, doctor? Ahora toca rehabilitación. Y las vas a pasar canutas, me dijo. Hombre, sí, porque tienes que subir el brazo. Yo este brazo no podía moverlo más así, por todo lo que me habían hecho. Y dice, pero no te preocupes, que esto, la operación mía, que ha salido bien, tú vas a estar moviendo los brazos, tú vas a estar trabajando, tú vas a estar... que vas a funcionar, vaya. Vete para el médico de rehabilitación. Y entonces el médico de rehabilitación dice, ven para acá, ponte aquí. Venga. Bueno, no era un médico, era una médica. Y mueve el brazo y para arriba, un dolor. El jefe de traumatología me remitió al cirujano, el cirujano me operó y finalmente la salud la recobré con el rehabilitador o la rehabilitadora. El padre ve nuestra necesidad y dice, estás hecho polvo, eres pecador, pero no pasa nada, porque hay alguien que puede operarte. Ah, qué bien, sí. Aquí está mi hijo, él sabe cómo tratar tu corazón, él sabe cómo sanarte. ¿Sabes? Porque él es el cirujano mejor. Y entonces Cristo nos opera, nos salva y entonces le dice al Espíritu Santo, ahora Espíritu Santo, trabaja con la rehabilitación para que este pecador o esta pecadora se ponga fuerte y te sirva. Esa es la obra del Señor. Qué maravilla, ¿verdad? Todo previsto. Todo provisto para nosotros. Por eso es tan importante el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a terminar, a completar la obra de Cristo, que ya la ejecutó en la cruz por nosotros. Y es por ese motivo por el que el Espíritu es tan precioso para los creyentes. Y el Espíritu está enviado por el Padre y por el Hijo para completar esa obra y perfeccionarla, con el fin de que nos parezcamos a Jesús, con el fin de hacer que podamos ser como Él. Por eso es tan importante la obra del Espíritu Santo, que ya iremos viendo. Hay mucho más para ver, pero tenemos que terminar hoy. ¿Sabes? Cuando Jesús ascendió al cielo, había un problema. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Ya Jesús se marchaba. Sus discípulos estaban tan conmocionados. Pero Señor, ¿cómo te vas a ir? ¿Qué va a ser de nosotros? Y Él les había advertido antes de ir a la cruz. Yo me voy a ir. Pero, como hemos leído antes, os conviene que yo me vaya. Y entonces los discípulos dicen, pero Señor, ¿cómo nos va a convenir que te vayas tú? Te queremos a ti, Señor. No te vayas. No, pero va a venir otro Consolador. Va a ser otro como yo. Ese Espíritu Santo que va a venir y que va a completar esa obra. Y entonces es mucho mejor lo que Jesús nos dio. Te voy a decir por qué. Piensa por un momento que el Espíritu Santo no estuviera en nosotros. Que el Espíritu Santo no estuviera derramado sobre la iglesia y que no estuviera en cada corazón. Nosotros no podríamos tener una relación personal con Jesús porque tenemos que hacer cola para hablar con Él, ¿o qué? Pero gracias al Espíritu Santo, en todo lugar podemos tener la seguridad en Él. Podemos tener su amor derramados en nosotros. Y esto es algo tan precioso. Es la obra de Dios en nosotros. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Y por esto necesitamos conocerle. ¿Sabes? Lo que yo observo cada vez más es que nosotros tenemos muy poco del Espíritu Santo. Es posible tener algo y no usarlo. Es posible tener una caja de guantes con toda la provisión guardada ahí. Es posible no entender las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Y qué pena. ¿Realmente tú estás buscando más del Espíritu Santo? El domingo pasado hablábamos de que hay un testimonio preciosísimo, que es el cielo en la tierra. Cuando el Espíritu Santo viene a tu corazón y te testifica directamente a tu espíritu
que somos hijos de Dios. Es precioso llamar a Dios Abba Padre por el Espíritu Santo. Es precioso tener la seguridad de que no hay ninguna condenación en Cristo. Y es precioso saber que nuestras luchas, eso también nos da seguridad de que somos de Dios, porque si no tendríamos luchas. Pero es mucho más precioso cuando el Espíritu obra en nosotros y nos llena, y testifica a nuestro espíritu y obra en nosotros. ¿Qué gran diferencia hace eso? Es la gran diferencia que hay entre un cristiano que está buscando más del Espíritu Santo y aquel que dice: yo ya tengo mi certificado de salvación, yo no necesito más nada. Yo ya leo en la Biblia que soy salvo por la fe, por la gracia, y aquí ya tengo claro que yo soy salvo y yo lo creo. Vale, pues qué pena. Nuestro Señor nos hizo un gran regalo. Yo me voy, pero voy a dejar este consolador maravilloso, el Espíritu Santo. Y nosotros lo buscamos. Le decimos: Señor, lléname de ti, de verdad. Voy a dejar la tele un poco, voy a dejar el videojuego, voy a dejar la revista, voy a dejar otras cosas y voy a buscar al Señor. Que quiero del Espíritu, quiero que me llene, que me transforme, que todo lo que Dios tiene para mí lo quiero. Yo no quiero quedarme en el pasillo, yo quiero entrar a la casa. Y la idea de lo que vamos a estar viendo, hermanos, y lo que hemos visto ya, es esta. Porque lo que yo observo cada vez más en nosotros mismos, y todos nosotros, decimos que somos cristianos, que tenemos el Espíritu, pero sí, yo no sé, yo no lo noto. ¿Sabes? El otro día estaba leyendo en un libro y leí una frase que me hizo mucho pensar. Dice este hombre: si el Espíritu Santo se fuera de la iglesia, ¿lo notaríamos? Qué pregunta, ¿eh? Si el Espíritu Santo se fuera de nosotros, se fuera de la iglesia, no estuviera por la iglesia, ¿lo notaríamos o seguiríamos haciendo nuestras actividades como si tal cosa? ¿Hemos apagado el Espíritu? ¿Hemos entristecido al Espíritu? ¿Le queremos a Él? Con todo lo que nos trae de Cristo, Él va a glorificar a Cristo, Él va a traernos todo lo mío, os lo hará saber. ¿Queremos sacar los guantes y ver lo que hay? ¿Queremos recibir ese regalo? ¿Queremos tener todo lo que Cristo ha provisto para nosotros? ¿Sí o no? Porque finalmente, si nosotros estamos despreciando al Espíritu y apagando al Espíritu, si estamos contristando al Espíritu, si estamos entristeciéndole, Él se retira de nuestras vidas y nos deja seguir la dureza de nuestro corazón y nos volvemos cada día más egoístas y más criticones y más gruñones y más avaros y más mentirosos y más malpensados y maliciosos y más duros de corazón. Porque cuando el Espíritu se retira de un creyente, en el sentido de que no está con su influencia santa, entonces es el desastre para una iglesia y el desastre para una persona. Y cuando tú no estás buscando del Espíritu de Dios en tu vida, cuando tú no estás buscando del fuego santo de Dios que te consuma tus pecados y que te muestre la gloria del Señor, entonces tú no vas así, vas así. Y eso es exactamente lo que nos pasa. Y yo estoy orando a Dios porque digo: Señor, ¿qué pasa? Empieza en mí, muéstrame a mí mis errores, muéstrame a mí esos ídolos que hay ocultos por ahí, muéstrame a mí, Señor, si yo estoy apagando tu Espíritu, si estoy entristeciendo tu Espíritu, si yo estoy haciendo algo que desagrada a tu
Espíritu Santo. Muéstramelo a mí, házmelo ver, para que yo pueda ir a la cruz y Él me pueda salvar, me pueda sanar, me pueda transformar. Yo quiero todo el Espíritu de Dios, no quiero una parte, quiero todo lo que tú tienes, Señor, para mí. Yo eso lo puedo pedir para mí, pero no lo puedo hacer para ti. Eso es cosa tuya. Es algo que tú tienes que buscar, que tienes que ver. ¿Qué es lo que tú tienes de Dios? ¿Y qué es lo que tú quieres de Dios? Porque finalmente, cuando el Espíritu Santo bondadosamente una y otra vez viene a nosotros para ofrecernos sus dones, su misericordia, su gracia, hacer a Cristo real en nuestra vida, si nosotros le resistimos una y otra vez y preferimos el pecado, el Espíritu Santo se va a retirar. Y sí, puedes ser salvo así como por fuego. Puedes tener alguna bendición de Dios, puedes tener algún rocío del Espíritu Santo, pero de tu interior no brotarán ríos de agua viva. Y cuando tú ves la vida tuya y ves que de segunda velocidad no pasas, primera y segunda, que hay 6 velocidades, hombre, hay 6 velocidades, ¿cómo es que vas en segunda? Acelera, pisa el embrague, cambia de velocidad, porque hay más velocidades. No, eso es así. Ah, sí. Qué pena. Y ¿sabes lo que pasa? Que las personas que nos rodean dicen: qué aburrido es ser cristiano, qué flojo, qué soso. Y sabes, tú empiezas a acostumbrarte a eso y dices: realmente yo no necesito más nada de Dios, ya tengo todo de Dios. Si dices eso, me enfado ya. Si tú dices, es un cuaderno, no pasa nada. Si tú dices eso, bueno, me enfado, me entristezco, no sé. No, ya tenemos todo ya. Todo lo que tenemos que tener del Espíritu ya lo tenemos. Todo lo que tenemos que tener de Dios ya lo tenemos. Ah, sí, qué bien. ¿Ya estamos en el cielo o qué? Pues yo creo que no. Y creo que nosotros, hermanos, pecamos porque entristecemos al Espíritu. Y el Espíritu está triste con nosotros. Está enfadado con nosotros. Se está retirando de nosotros. Y te falta chispa, te falta ese primer amor, te falta esa gracia en tu vida, te falta ese poder en tu vida. Y oras a Dios y no sientes nada, parece que estás hablándole a la pared. Y vienes aquí a cantar cánticos aquí y estás pensando en un montón de cosas vanas e inútiles. Y estás pensando si te va a gustar más, te va a gustar menos, si estás saludando a menganito, futanito. Pero tu corazón no está en Dios. Porque el Espíritu de Dios no te llena. Y si no te llena el Espíritu de Dios, te llena otra cosa. ¿Qué te llena? Pues el mundo. Que si el dinero, que si la comodidad, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y tu corazón está centrado más que las cosas de aquí. ¿Y eso por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que pasa. Y lo que tenemos que buscar es estar llenos del Espíritu. Porque así podemos hacer como dice en Efesios: no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos, exhortándoos unos a otros. Cuando el Espíritu Santo te llena, cuando el Espíritu Santo está obrando en ti y está trabajando en tu vida, tu carácter está siendo transformado, estás viendo tus pecados, estás creciendo en la fe, estás creciendo en la gracia, y entonces estás contando los minutos para que llegue el momento de reunirte para adorar a Dios. No llegas aquí a las 10 de los y cuarto, sino que estás aquí antes para buscar a Dios, para adorar a Dios, porque estás impaciente para decir: ay Señor, por fin llegó el domingo, ya está bien, qué día más largo, qué tiempo más largo he pasado, ahora voy a ir a adorarte. Es igual que tengo 100.000 problemas, tú eres más grande que todos los problemas. Es igual que tengo dudas, da igual, tú me las quitarás, pero Señor, yo voy a ir a adorarte, porque Dios, te amo a ti, Señor. Te quiero a ti, quiero tu Espíritu, quiero todo lo que tú tienes. Y lo demás ya lo he probado ya y ya sé que no vale. Es un puro engaño. Y eso sucede cuando estamos buscando de Dios nosotros, cuando tenemos
tenemos hambre del Espíritu Santo, cuando queremos que el Espíritu Santo nos llene y nos transforme y nos cambie y haga que la vida consista en Él y no en nosotros. Porque cuando el Espíritu Santo obra, ya termino con esto, cuando el Espíritu Santo trabaja en una vida, hace que en vez de estar mirándote así, a ti, tu propio ombligo, empieces a mirar allá, a Él y a los que te rodean. Y el último eres tú. Pero yo lo que veo, hermanos, que continuamente, y esto lo digo con el corazón así abierto a vosotros, yo lo que veo es que nosotros estamos así, caminamos así todo el tiempo, mire, solo yo importo. Solo yo importo. Yo, el yo y lo que es mío. Y los cristianos estamos caminando así para abajo, mirando nuestro propio ombligo. De vez en cuando chocamos con alguno. Ay, disculpe, vale, no me molestes. Y estamos así caminando para abajo, mirando para abajo, y no estamos mirándole a Él. Entonces el Espíritu Santo dice: ¿yo qué hago aquí? Todo el tiempo mirando así. Y no estamos mirándole a Él. Y cuando le miramos a Él, entonces empezamos a mirar alrededor y a decir: ¿en qué puedo ayudarte, hermano? Entonces el Espíritu Santo me cambia, y cuando veo que hay un hermano que tiene un problema, que no lo está haciendo bien, que está cayendo en tentación, que tiene una necesidad, entonces en vez de decir: ¿te has enterado? Mira lo que ha hecho. Vaya, menudo cansino está hecho. Vamos a ver cómo no. Llegas y dices: oye, dice el Señor que si yo veo un hermano que ha caído, tengo que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces voy a ese hermano y digo: hermano, tienes un problema, puedo ayudarte en algo, puedo orar por ti, ¿quieres que oremos juntos? Te veo que estás con este problema, yo quiero ayudarte, porque el Espíritu Santo está en mí y me llena. Quiera el Señor que nosotros entendamos esto. Entendamos que la mayor necesidad que tenemos como iglesia es que el Espíritu Santo venga a nosotros de esa manera poderosa. Yo sé, hermanos, que no estaría mal que tuviéramos un local mejor, ¿verdad? No estaría mal, y ojalá que lo tengamos, si Dios quiere. Y le decimos al Señor: si tuviésemos un local más amplio, podríamos hacer más actividades y podríamos estar mejor como iglesia. Y a lo mejor nos animaría más a evangelizar y tal. Está bien. Y verdaderamente tenemos hermanos con una situación económica difícil, de paro, de trabajo precario. Y hay otros hermanos también que están enfermos, y lo lamentamos mucho. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? Que nos vaya bien la vida, tener un mejor trabajo, que mi marido me quiera más, mi esposa me quiera más, conseguir la novia que estoy buscando, tener más dinero en el banco, que gane mi equipo de fútbol. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? Estaría bien tener un local, estaría mejor que el Espíritu Santo nos llenara. Amén. Eso es todo, hermanos. El pueblo de Israel tenía un templo suntuoso y Dios no estaba en él. El pueblo de Dios tenía un grupo de alabanza impresionante allí con un montón de instrumentos, y el Espíritu Santo no estaba en ellos. Ellos tenían profetas, pero el Espíritu Santo no estaba en ellos. Dios se marchó porque le entristecieron. Piensa en esto. Vamos a cantar el cántico No hay Dios tan grande como tú, para que aprendamos, como dice el profeta Zacarías, no es con espadas, ¿verdad? No es con espadas ni con ejércitos, sino con mi espíritu. Y eso es lo que más necesitamos, ¿vale?